Hebreos, capítulos 5 y 6, parte 1, 57-09-08. Predicado el domingo por la mañana, 8 de septiembre de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 40 minutos, 1, del libro de Hebreos. Luego llegamos al séptimo, el sacerdocio de Melquisedec. Y luego, desde el sacerdocio de Melquisedec, llegamos a esos grandes días de la expiación, y a la separación y división de las expiaciones. Luego, a ese gran capítulo de la fe, el capítulo 11. Y el capítulo 12, despojándose de todo peso. Y el capítulo 13. Ese hogar eterno no fue construido por manos humanas, sino solo por Dios, quien ha hecho este gran hogar. ¡Qué maravilloso! Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9, 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me alegra ver a nuestra hermana allá atrás, que acaba de entrar al servicio. La veo a ella y a su esposo. Ayer, íbamos de camino por un lugar que, creía conocer cada rincón por ser guardabosques aquí en Indiana, y haber patrullado durante varios años. Conocía cada lugar. Pero podría haberme perdido ayer allá arriba, donde estaban, en la cima de las colinas, un camino nuevo. Y la señora tenía cáncer de pulmón, y el Señor definitivamente la sanó. Ah, y como sucedió todo, estábamos sentados allí, el hermano Robertson, probablemente esté aquí hoy. Veo a su esposa, y el hermano Ward, que también está aquí. Estábamos allí en una camioneta vieja, el hermano Robertson, yo y el hermano Ward. Nos subimos a la camioneta y subimos a la cima de la colina. Y allí el Señor mostró el cáncer definitivamente. Y entonces nos quedamos allí y vimos cómo salía de la mujer. Con nuestros propios ojos, nos quedamos y vimos cómo salía de la mujer. Y ella llamó a la esposa del hermano Ward. Y me contaba que estaba vomitando esa cosa tan negra. Y aquí está esta mañana, sentada en la iglesia, ella y su amado esposo, pasando un tiempo maravilloso en el Señor. ¿No es maravilloso? Y yo no sabía que aquí, normalmente, para la gente que está cerca, las visiones son muy raras aquí. Este es mi hogar. O sea, en la iglesia. Un domingo, hace una semana, nosotros, ¿cuántos estaban aquí para ver al hombre en silla de ruedas? Ciego, lisiado, desequilibrado, con los nervios destrozados, y la mayo lo había desahuciado. Un amigo mío, un médico católico, lo envió aquí. Y antes de venir al servicio, el Señor le dio una visión. Todos lo saben. Y allí, el hombre fue sanado por así dice el Señor. Y luego se levantó, salió, tomó su silla de ruedas, podía ver como tú o como yo. Y salió del edificio empujando su silla, normalmente. Y el nervio del equilibrio, ya sabes, no puedes sostenerte. Simplemente no puedes. Y así durante años. 4 y ayer, cuando llegué, la señora había estado soñando que me veía llegar justo a las 2 y declararla con cáncer. Y entonces, así dice el Señor, fue sanada. Se despertó y eran exactamente las 2. El Espíritu del Señor descendió, y allí estaba el sueño que tuvo, y el Señor le dio la interpretación. Y fue sanada allí mismo, donde la observábamos. ¡Qué maravilloso! No recuerdo su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted, hermana? Walton, la hermana Walton, sentada allá atrás. ¿Podría ponerse de pie, hermana Walton? Quiero preguntarle cómo se siente. Amén, eso es excelente. Él es tan bueno al bendecirnos de esa manera. Así que esperamos la sobreabundancia de la gran medida de Dios. Un médico le ocultó esto. Le dijo que solo respiraba por un lado. Lo que pasaba era que un cáncer había crecido y le había cortado la respiración a ese lado del pulmón. No se puede ver el cáncer con rayos X, porque el cáncer es una célula, es vida, y con rayos X se ve a través del cáncer. No se ve. Pero el Señor realmente, estuvimos allí y lo observamos con nuestros propios ojos. Lo vimos moverse y alejarse con nuestros propios ojos. Así que estamos muy agradecidos por eso. Oren ahora por nosotros esta semana, mientras estamos ausentes. El hermano Neville probablemente retomará la lectura donde la dejé para el servicio del miércoles por la noche. No se la pierdan ahora en esta gran cadena del libro del Apocalipsis. Sé que se ha orado mucho y sabemos que Dios escucha la oración.
Pero esta mañana queremos ofrecer una pequeña oración antes de la lectura del libro. Cualquier persona que puede leerlo de esta manera o abrirlo de esta manera. Pero solo Dios abre el entendimiento, porque Él es el único que puede hacerlo. Así que, inclinemos nuestros rostros un momento. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, humildemente nos sometemos como tus siervos, para que hables a través de nosotros. Circuncida los labios que hablan y los oídos que oyen, para que la palabra sea hablada por Dios y escuchada por el Espíritu en el pueblo. Concédelo, Padre. Que Él tome la palabra de Dios y nos ministre según nuestras necesidades, pues lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. 7. Leyendo esta mañana, estamos estudiando, no predicando, solo estudiando este libro de Hebreos. ¿Cuántos lo disfrutan? ¡Qué bien lo estamos pasando! Y ahora, estudiando con atención, escritura tras escritura, toda la Biblia se conecta. No hay una sola palabra fuera de lugar, si el Espíritu Santo la une. Ahora bien, se ha dicho, la Biblia se contradice. Quiero verlo. Llevo 25 años pidiendo eso, y nadie lo ha demostrado todavía. La Biblia no se contradice. Si lo hiciera, no sería la Biblia. El gran e infinito Jehová no podría contradecirse a sí mismo, así que no hay contradicción en la Biblia. Son solo los malentendidos de la gente. 8. Ahora, un poco de contexto, antes de volver, el libro de Hebreos fue escrito por San Pablo a los hebreos. Escribió uno a los efesios, es decir, a la gente de Éfeso, la iglesia cristiana. Uno a los romanos de Roma, otro a los gálatas y otro a los hebreos. Observamos que Pablo, siendo maestro de la Biblia para empezar, eso es lo que aprendimos. Que se sentó bajo la tutela del gran maestro, uno de los más grandes de su época, Gamaliel. Era un gran conocedor del Antiguo Testamento, lo conocía bien, pero se convirtió en un perseguidor del camino de Cristo, porque había sido formado en el Antiguo Testamento con maestros. Pero los maestros, generalmente carnales, espero no decir nada malo, pero, por lo general, si un hombre solo tiene la enseñanza y el camino de las escuelas, suele ser artificial. Verán, no es inspirado, porque se convierte en una doctrina de una escuela. Lo tenemos hoy. Presbiterianos, luteranos, pentecostales, todos. Estas escuelas tienen su teoría y simplemente le añaden las escrituras. 9. Y lo mismo ocurría en el Antiguo Testamento. Pero Pablo, bien formado y conociendo las escrituras por la palabra, pero, como ven, las escrituras, por muy bien que las conozcan, si el espíritu no las vivifica, la letra mata. El espíritu da vida. Debe ser vivificada, o vivificada, por el espíritu. Si el espíritu no vivifica la palabra y la hace realidad para ustedes, la letra es solo intelectual. Ahí es donde tenemos a tantos cristianos confesos hoy, o cristianos profesantes, en esa concepción intelectual de Cristo. Luego nos descontrolamos. Bueno, tenía que sentir algo, tenía que hacer algo, y griega. Ya hablaremos de eso más adelante, había que gritar. Los metodistas tenían que gritar antes de tenerlo. Los pentecostales tenían que hablar en lenguas antes de tenerlo. Y, algunos de ellos, los tembladores, tenían que temblar. Caminaban de un lado a otro, el hombre a un lado y la mujer al otro. Sacudidores. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los sacudió, lo lograron. Pero todo es pura fantasía. No hay nada de cierto en ello. 2 Corintios 3, 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios vive en su palabra. La fe viene por el oír la palabra. Por la fe sois salvos, por la gracia. No por nada, ya sea que tiembles, hables en lenguas o lo que sea que ocurra, eso no tiene nada que ver. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree, ha sido vivificado en él, tiene vida eterna. Ahí está. No importa lo poco que hagas. Ahora bien, no estoy en contra de temblar, ni de hablar en lenguas, ni de temblar, ni de gritar. Está bien. Está bien, pero esos son solo atributos. Podría darte una manzana del árbol y aún así no tendrías el árbol. Mira, son los atributos. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mentir, robar, beber, fumar, apostar, cometer adulterio, eso no es pecado. Son atributos de la incredulidad.
Eso es lo haces porque eres pecador. Pero primero eres pecador. Eso es lo que te lleva a hacerlo, porque no crees. Y si crees, no lo haces. Entonces tienes amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Así que tenemos pequeñas cosas, pequeñas sensaciones, porque los hombres se apartaron del camino trillado de la palabra. Es la palabra. La fe viene por el oír. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5, 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 12. Así que cuando Dios eligió a Pablo. El hombre eligió a Matías. Echaron suertes, pero él nunca hizo nada. Eso demuestra el poder que tiene la Iglesia entonces, para tomar decisiones, elegir a sus diáconos y enviar a sus predicadores a diferentes lugares. Eso es carnal muchas veces. Que cada hombre vaya a donde Dios lo guíe. Me gusta eso. Si la gente de una conferencia simplemente dice, bueno, aquí hay una buena iglesia. Este hermano ha construido una buena iglesia. Y tienen un pequeño favorito. Lo envían a esta iglesia. No se dan cuenta de que se están matando. En primer lugar, si ese hombre entra allí, no puede ocupar el lugar de ese hombre. Y entonces solo debilitan a la iglesia, para intentar favorecer a algún favorito. Siempre ha sido así. Pero creo en la autoridad suprema de la asamblea local. Sí, que cada iglesia sea independiente, elija a sus pastores, sus diáconos, lo que sea. Y entonces, de esa manera, el hombre allí no tiene obispo sobre él. El Espíritu Santo quiere hablarle algo a esa iglesia. No tienen que preguntarle a nadie si pueden hacer esto o aquello. Es la persona en contacto con el Espíritu Santo. Muéstrenme en la Biblia, ¿qué es más grande en la Biblia que un anciano local para una iglesia local? Así es. Sí, Señor, la soberanía de la iglesia local, cada iglesia en sí misma. Ahora, la hermandad, eso es maravilloso. Todas las iglesias deberían estar en una hermandad así, juntas. Pero la soberanía de la iglesia local. 13. Observen a Pablo, un gran maestro, bien preparado, camino a Damasco un día para arrestar a quienes seguían este nuevo camino. Era sincero. Dios no te juzga por tu sinceridad. Nunca he visto gente más sincera que los paganos. Muchos incluso matan a sus propios hijos y cosas para sacrificarlas a un ídolo. No es la sinceridad. Un hombre podría tomar ácido carbólico con sinceridad, pensando que estaba tomando otra cosa. La sinceridad no salva. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pablo fue sincero cuando testificó, con su propia autoridad, de apedrear a Esteban. Años después, me gusta la disculpa de Pablo, dijo. No soy digno de ser llamado discípulo, ni de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia hasta la muerte. Con sinceridad. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16, 25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hechos 9, 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. 14. Y en su descenso, tuvo una experiencia. El Espíritu Santo descendió en una gran columna de fuego y lo cegó. Ya vimos eso. Esa columna de fuego era Cristo. Y Él es la misma columna de fuego que guió a los niños por el desierto. Cristo era Dios, y Dios era Cristo. Dios se hizo carne y habitó en el cuerpo del Señor Jesús. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, mostrando quién era. En la Biblia, aquí atrás, en los versículos anteriores, leemos que se hizo inferior a los ángeles. Tomó la forma, no de ángeles, sino de carne. Los ángeles no habían caído. No necesitaban redención. La carne había caído, los seres humanos, y necesitaban redención. Así que, en las leyes antiguas, un hombre podía ser redentor. Primero tenía que ser pariente. El gran libro de Ruth, que vimos aquí hace un tiempo. Y cómo ese Dios, siendo espíritu, se hizo pariente nuestro, al hacerse uno de nosotros, para redimirnos y darnos vida eterna. Tuvo que hacerse como nosotros para que, por gracia, pudiéramos llegar a ser como Él. Juan 8, 53. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo?
Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 2, 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hebreos 2, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2, 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2, 16. Porque ciertamente no tomó naturaleza de ángeles, sino que tomó a la descendencia de Abraham. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 15. Y encontramos que la columna de fuego guió a los hijos de Israel. Y cuando se hizo carne aquí en la tierra, lo oímos hablar un día, y afirmó ser la columna de fuego. Dijeron, ¿acaso te consideras mayor que nuestro padre Abraham? Él respondió, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién era el yo soy? La columna de fuego en la zarza ardiente, un memorial perpetuo por cada generación. No solo esa generación, sino esta generación, la misma columna de fuego, y estamos agradecidos esta mañana de tener la imagen de ello, de que Él no ha cambiado. Él es el inmortal, eterno, bendito. Hace lo mismo ahora que entonces, y qué felices nos sentimos. Salmo 8, 5. Porque le has hecho un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Juan 8, 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 16. Pero antes de que Pablo aceptara esta experiencia, sabiendo que el ángel del Señor era la columna de fuego, que era Cristo. Pues bien, él era el ángel del pacto, que era Cristo. Moisés pensó que era mejor, preferir sufrir las aflicciones con el pueblo de Cristo y ser guiado por él, que todos los tesoros de Egipto. Siguió a Cristo, que era una forma de columna de fuego. Entonces Cristo dijo, salí de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, regresó a Dios. Después de su muerte, sepultura, resurrección, cuerpo glorificado sentado a la diestra de la majestad para interceder, Pablo lo vio de nuevo como una columna de fuego, una luz que casi le cegó los ojos. Pedro lo vio entrar en la cárcel como una luz, y le abrió las puertas al salir. Descubrimos que él era el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y aquí está él con nosotros hoy, haciendo las mismas cosas que hizo entonces, haciéndose visible ante nosotros, mostrándolo al mundo científico. Juan 16, 28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 12, 7. Y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12, 8. Y el ángel le dijo, cíñete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Hechos 12, 9. Y él salió, y le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que creía ver visión. Hechos 12, 10. Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió espontáneamente. Y saliendo, pasaron por una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11, 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11, 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 17. En esta gran hora de oscuridad y caos sobre la tierra, deberíamos ser el pueblo más feliz de toda la tierra.
regocijarnos, saber, todo el tiempo, cuando la gente es adoctrinada, y todo tipo de ismos y cosas en la tierra, y sin embargo, hoy, el verdadero Dios viviente, por su palabra y por su evidencia visible, nos muestra que Él está aquí con nosotros. Obrando, moviéndose, viviendo, actuando exactamente como siempre lo hizo. ¿Qué pueblo tan privilegiado somos al tener esto? Debemos, la Biblia dice, entonces, en el segundo capítulo, debemos aferrarnos a estas cosas. Porque, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. 18. Ahora, vamos a descubrir, antes de que Pablo aceptara esa experiencia, ahora, estamos practicando. Ahora bien, no importa qué tipo de experiencia tengan, iglesia, quiero preguntarles algo. No importa cuán buena parezca, cuán real parezca, primero debe ser probada por la Biblia. Siempre en la palabra. Nunca dejen eso por ninguna clase de experiencia. Y Pablo, antes de aceptarla, fue a Arabia, y permaneció allí 3 años probando esta experiencia con la palabra. Y cuando regresó, estaba seguro. Nada podía perturbarlo, porque estaba firme en la palabra, inamovible. Y aquí es donde él se dirige ahora para mostrarles a estos hebreos, esas grandes cosas de las que se habló, del Antiguo Testamento, se manifestaron en Jesucristo. ¡Qué gloria! Gálatas 1:17. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él 15 días. 19. Ahora bien, el domingo pasado, o el miércoles pasado, el hermano Neville aquí, en el 5º capítulo, tocó temas muy importantes, porque es un capítulo maravilloso. Y lo encontramos hablando del capítulo 4, el domingo pasado, sobre el sábado, la observancia del sábado. ¿Están seguros, esta mañana, de saber qué es la observancia del sábado? Si es así, digan amén. El sábado es un descanso al que entramos, no por días ni por ley, sino al entrar en Cristo, que es nuestro sábado. Él es nuestro sábado. Lo analizamos a lo largo del Antiguo Testamento, y mostramos que llegaría el tiempo en que la palabra vendría línea por línea, precepto por precepto. Y él demostró que entramos en su reposo el día de Pentecostés. Porque esto haría que el cansado descansara, cesara. 20. Descubrimos que Dios limitó un día en David, aproximadamente el 7º día. Y Dios descansó el 7º. Se lo dio a los hijos de Israel en el desierto. Y de nuevo, él limitó un día. ¿Qué día era? Un día específico de la semana. El día que oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Ese es el día en que Él entra para darte una paz eterna, un sabbat eterno. No vas a la iglesia el domingo para volverte religioso. Cuando naces del Espíritu de Dios, entras en el reposo para siempre, sin más observancia del sabbat. Estás en el sabbat continuamente, para siempre y por la eternidad. Tus obras mundanas han terminado, dice la Biblia, y has entrado en esta bendita paz. Hebreos 4:7 otra vez determina un día, diciendo por medio de David. Hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:10 porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 21. Estos primeros 5 capítulos posicionan a Jesús como sumo sacerdote. Dios, en muchas ocasiones y de diversas maneras, habló a los padres por medio del profeta, pero en este último día por medio de su Hijo, Jesús, primer capítulo, versículo 1, luego, hasta el final del 5º capítulo, lo encontramos representado como Melquisedec, quien no tuvo principio ni fin de vida. Pero sacerdote para siempre. Piénsenlo. ¿Quién fue este gran hombre? Lo veremos en unos 2 capítulos más. Estudiaremos su vida completa. Este gran hombre que conoció a Abraham, quien nunca tuvo padre ni madre, nunca tuvo un comienzo ni un fin de vida. Y se encontró con Abraham cuando regresaba de la matanza del rey. Observen que esta gran persona, quien quiera que fuera, sigue viva. No tuvo fin de vida. Fue a Cristo a quien conoció. En unos días, profundizaremos en este tema. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
Hebreos 7, 1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, Hebreos 7, 3 Sin padre, sin madre, sin descendencia. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 22 Ahora, queremos comenzar de nuevo aquí en el quinto capítulo ahora, solo para un poco de trasfondo antes de llegar al sexto, porque es realmente algo sobresaliente. Observen con atención. Vamos a comenzar cerca del séptimo versículo de este capítulo. Bueno, comencemos en el sexto versículo. Como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El cual en los días de su carne, cuando ofreció ruegos y súplicas con gran clamor, lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue escuchado a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Ahora bien, aquí es donde quiero llegar. Este noveno versículo. Escuchen. Creo que el hermano Neville lo dijo el miércoles. Yo no estaba aquí. Bueno, escuchen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Llamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, de quien tenemos mucho que decir, lo dejamos ahí, porque retomaremos el tema de Melquisedec en unas noches. Hebreos 5, 6 Como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 7 El cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, Hebreos 5, 8 Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hebreos 5, 9 Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 10 Llamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 11 Acerca del cual tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto sois tardos para oír. 23 Ahora vamos a comenzar con nuestro estudio habitual. Ojalá pudiera leer el resto por un momento, el versículo 11. De quienes tenemos mucho que decir, difícil de explicar, ya que sois tardos para oír. Porque cuando, en el tiempo en que debéis ser maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios de las palabras de Dios. Y os habéis vuelto tales que tenéis necesidad de leche, en lugar de alimento sólido. Porque todo aquel que usa leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Oh, espero que el Espíritu Santo te haya grabado eso en lo más profundo ahora. Porque el que usa leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Si le das alimento sólido a un niño, lo matas. Por eso tanta gente dice, no lo creo y se aleja. Siguen siendo niños. Simplemente no pueden entender. No pueden comprender esa verdad. Los mata. Cosas grandiosas y poderosas que la iglesia debería saber hoy, pero no se las pudiste enseñar. Se tropiezan con ellas. No saben qué hacer con ellas. Hebreos 5, 11 Acerca del cual tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto sois tardos para oír. Hebreos 5, 12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Hebreos 5, 13 Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 24 Pablo, hablando a este grupo hebreo, sin embargo, se dirige a eruditos, muy doctos. En unos momentos, vemos que es muy erudito. Pero la iglesia aún ignora el profundo misterio espiritual. Él dijo, cuando deberían estar enseñando a otros, todavía son unos niños. Sé que muchos se levantan y dicen, ya no necesito ir a la iglesia. Alabado sea Dios, el Espíritu Santo ha venido. Él es el Maestro. Cuando entiendes esa idea, te equivocas. ¿Por qué el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia si él iba a ser el maestro? Primero hubo apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. El Espíritu Santo puso maestros en la iglesia para poder enseñar a través de ese maestro. Y si no es conforme a la palabra, Dios no la confirma, entonces no es la enseñanza correcta. Debe compararse con toda la Biblia y ser tan vigente hoy como lo fue entonces. Ahí está la cosa real hecha manifiesta. Efesios 4, 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros,
Hebreos 5:12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 25 Ahora, observen. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sepan distinguir el bien del mal mediante el discernimiento. Ahora, observen, comenzando nuestra lección. Este gran trasfondo ahora, vayamos al primer versículo. Por lo tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Todos estos primeros 5 capítulos se han centrado en Cristo para mostrar quién es. Ahora, dejamos esos principios de la doctrina de Cristo. Hebreos 5:14 Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 6:1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, que descubrimos que era. Descubrimos que era el gran Jehová Dios manifestado en carne. Descubrimos que no era un profeta, sino la plenitud de la deidad corporalmente. Era Jehová hecho carne. Y el cuerpo, Jesús, solo lo habitó. Dios morando en el hombre. Dios reconciliado con el hombre, a través del hombre, por el nacimiento virginal de su propio Hijo. Y Jehová, el Espíritu, moró en él. Ahora bien, ¿cuántos recuerdan la enseñanza sobre la deidad? ¿Cómo regresamos y encontramos a Dios como el gran arcoíris con todos los diferentes espíritus? ¿Cómo fue? Y luego el Logos salió de Dios, convirtiéndose en la teofanía, y ésta tenía la forma de un hombre. Y Moisés lo vio pasar por la hendidura de la roca. Y luego esa teofanía se hizo completamente humana. Cristo. Y como descubrimos que, por su gracia, tenemos vida eterna. Ahora bien, la palabra para siempre significa por una distancia, por un espacio de tiempo. En la Biblia dice, por siempre y para siempre, una conjunción. Pero para siempre solo significa un tiempo. Pero eterno significa para siempre. Y todo lo que tuvo principio tiene fin. Pero lo que no tuvo principio no tiene fin. Así que Dios no tuvo principio ni fin. Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 27 Y así, por lo tanto, Melquisedec, el gran sacerdote, como un hombre, no tuvo principio ni fin. Y cuando nosotros, mediante esa teofanía que, fuimos hechos a imagen de Dios antes de que el mundo existiera. Cuando esa teofanía se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces, por su muerte, recibimos su espíritu y no tenemos fin, vida eterna. No ángeles, sino hombres y mujeres. O, de alguna manera, si tan solo pudiera explicarlo de una manera que mi audiencia lo captara. Nunca serás un ángel. Dios creó a los ángeles, pero Dios creó al hombre. Y lo que Dios hace proviene de Dios, que es tan eterno como Dios. Y el hombre es tan eterno como su creador, porque fue creado desde la eternidad. Hebreos 7:3 Sin padre, sin madre, sin descendencia. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 28 Pero el pecado tiene fin. El sufrimiento tiene fin. Por lo tanto, no puede haber un infierno eterno. Hay un infierno, fuego y azufre, lo sabemos, pero no hay infierno eterno. Solo hay un tipo de vida eterna, y esa pertenece a Dios. Si sufres eternamente, obtienes vida eterna. El infierno tiene fin. Puede que sean miles de millones de años, pero finalmente llegará a su fin. La Biblia no dice en ninguna parte que sufrieran eternamente. Dijo, por los siglos de los siglos. Jonás también pensó que estaba en el vientre de la ballena para siempre. La eternidad tiene un límite de distancia o tiempo, pero la eternidad es perpetua. No tiene principio ni fin. Es como un anillo, un círculo, y a medida que nuestro tiempo avanza, solo giramos en torno a los grandes motivos de Dios. 29 El motivo de Dios fue crear al hombre a su imagen, para que tuviera comunión con él. Y lo hizo un ser tangible. Ahora bien, el pecado nos llevó a un estado de corrupción, pero eso nunca detiene el plan de Dios. Y amigo pecador, hoy, si no has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, tienes un fin en algún lugar. Y tu fin es el caos, la ruina, el sufrimiento y la miseria. Pero para ti que has creído en el Señor Jesús y lo has aceptado como tu Salvador personal, es tan eterno como Dios es eterno. No tienes fin. Les doy Zoe eterna, la vida de Dios, y nunca perecerán ni entrarán en el juicio, sino que pasarán de muerte a vida. Eso es lo que Él era.
Para eso vino. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 30. Ahora bien, Jesús, en su venida, en su sacerdocio, no vino solo por compasión. Mucha gente lo enseña así, que vino diciendo: bueno, quizás si sufro, seré digno de lástima y la gente seguramente vendrá a mí. Eso es un error. No hay escritura que lo respalde. Dios conocía a cada persona que será salva desde antes de la formación del mundo. La Biblia lo dice. Dios no quiere ahora que nadie perezca. Quiere que todos se arrepientan. Pero, siendo Dios, por conocimiento previo, lo supo. Miren en Romanos, capítulo 8. Pablo estaba hablando de la elección de Dios. Que Esaú y Jacob, antes de que nacieran, Dios dijo que los conocía y que odiaba a Esaú y amaba a Jacob, antes de que ninguno de los dos tuviera la oportunidad de expresar su gratitud, porque Él era Dios. Él es infinito. Si Él es infinito, conocía cada pulga, cada mosca, cada mosquito, todo lo que existiría sobre la tierra. Él lo sabía. Él es el Dios infinito, eterno, inmortal, bendito, omnipotente, omnipresente, omnisciente. No hay nada que Él no sepa. Por eso puede predecir el fin. Él conocía el fin desde el principio. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 9:13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 31. Lo profético es simplemente su conocimiento. Él es un abogado principal. Es un juez. Y simplemente le habla al abogado algo de su sabiduría. Y eso es la profecía, que puede predecirlo, porque sabe lo que va a suceder. Ahora bien, ahí está el Dios al que servimos. No un Dios histórico, no como los budistas y los maometanos, etc., sino un Dios omnipresente, ahora mismo, aquí esta mañana en este tabernáculo, ahora mismo. El gran Jehová, yo soy, quien se formó en humildad para tomar la forma de carne pecaminosa. Aquí está. Él es quien te redimió. No puede haber otro, en ningún lugar, en ningún momento que pueda hacerlo. Dios no tenía 3 personas allí arriba y envió a una de ellas, su Hijo. Fue Dios mismo, venido en forma de Hijo. Un hijo tiene un principio, y el Hijo tuvo un principio. Eso es lo que dicen algunos de ustedes, queridos católicos. Conseguí su libro, Hechos de nuestra fe, que decía: la filiación eterna de Dios. ¿Cómo van a expresar esa palabra? ¿Cómo van a darle sentido? ¿Cómo puede ser eterna? Esa no es la Biblia, es su libro. Filiación eterna. Esa palabra no es correcta, porque todo lo que es hijo tuvo un principio, y lo eterno no tiene principio. Por lo tanto, no es filiación eterna. Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él tuvo un principio. No hubo filiación eterna. Es la deidad eterna, no filiación. Ahora bien, Él vino a redimirnos, y nos redimió. 32. Ahora, Pablo, llegando a ese punto, estoy seguro de que lo has comprendido gracias a las lecciones anteriores. Lo repasaremos de nuevo, en algún momento, si Dios quiere, versículo por versículo. Ahora bien. Por tanto, dejando ya los principios de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la perfección. ¿Eso los hace tropezar, no? Hagamos que avancemos hacia la perfección, no echando de nuevo el fundamento. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. 33. Fíjense en esto. Veamos la palabra perfección. ¿Saben que solo hay una manera de estar en la presencia de Dios? Esa es la perfección. Dios no tolera lo impío. ¿Y ustedes, legalistas, cómo podrían perfeccionarse si no tienen nada con qué perfeccionarse? Nacieron en pecado. Su concepción misma fue en pecado. El deseo mismo de estar aquí fue pecado. Nacidos en pecado, formados en iniquidad, vinieron al mundo hablando mentiras. Ahora bien, ¿dónde van a estar? ¿Dónde están ustedes, pecadores, que dijeron: dejaré de fumar e iré al cielo?
¿Dónde están ustedes, tibios, ingenuos, supuestos cristianos, que andan por aquí con cara larga y diciendo, bueno, yo pertenezco a la iglesia? Pecadores. Claro. A menos que nazcan del Espíritu de Dios, están perdidos. Es cierto. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, 3. Se extraviaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde que nacieron, hablando mentira. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo vas al cielo? Dices, nunca mentí en mi vida. Ay, mi pequeño. Para empezar, era solo un ángel. Eso es mentira. No me importa lo bueno que seas, eres un pecador. Y no tienes nada. No hay sacerdote, obispo, cardenal, papa ni nada que pueda salvarte, porque él está en la misma situación que tú, hablaremos de eso en unos minutos, en la misma condición. El Papa de Roma nació en pecado, se formó en iniquidad, vino al mundo diciendo mentiras, nació del deseo sexual de un hombre y una mujer. ¿De dónde vas a sacar justicia de eso? Bueno, su papá y su mamá nacieron igual, y su abuela y su abuelo, y los demás. Es pecado desde el principio. 35. ¿Quién puede decir que esto es santo y aquello es santo? Solo hay una cosa santa. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, perfeccionado. Y nuestra exigencia es ser perfectos. ¿Cómo lo lograremos? Inténtalo tú mismo. Odiaría intentar ir al cielo basándome en, nací hace 5 minutos y me voy de este mundo ahora mismo. Estaría perdido. Si nunca hubiera tenido un mal pensamiento en mi vida, si nunca hubiera dicho una mala palabra en mi vida, si nunca hubiera mirado nada malo, si nunca hubiera pensado en nada malo ni en nada, sería tan repugnante y negro como las paredes sucias del infierno. Soy un pecador. Podría pasar la vida encerrado en una habitación, como algunas hermanas carmelitas o algo así, y no ver el mundo, quedarme allí rezando toda mi vida, hacer el bien, nacer multimillonario y dar a los pobres todo lo que tengo, y seguiría siendo un pecador e iría al infierno. Sí, Señor. Podría unirme a la iglesia luterana, bautista, pentecostal o presbiteriana cuando naciera, y vivir fiel a esa iglesia hasta los 100 años, y si me quitan la vida, y nadie me señalara con el dedo y dijera, ¿acaso tuvo siquiera un mal pensamiento? Iría al infierno tan seguro como que estoy aquí. Soy pecador. Correcto. No tengo nada. No hay manera de que encuentre un precio que pagar. Dios exigió la muerte, y si doy mi vida, ¿cómo puedo arrepentirme? Porque la deuda tiene que ser pagada primero. Y Dios era el único que podía dar su vida y volverla a tomar. Así que pudo hacerse pecado, dar su vida y volverla a tomar, y llamarlo justicia, y la deuda está pagada. Ahí lo tienen. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 37. Ahora vayamos a Mateo, más o menos el capítulo 8, creo que es el 7º o 8. Veremos lo que dice Jesús aquí. Bien, es Mateo, el capítulo 5y. Jesús predica las bienaventuranzas, el versículo 47. Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también los publicanos? Observa. Sed, pues, vosotros perfectos, ¿qué? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese fue el mandamiento de Jesús. Sed así, dicen. Nadie puede ser perfecto. La Biblia dice, no hay nadie perfecto. Ahí está tu contradicción. Es así. Bien, no puedes ser perfecto por ti mismo. Si confías en lo que has hecho, estás perdido. Así que sed perfectos, tan perfectos como Dios es perfecto. Ahora, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos es perfecto. Por tanto, ahora el 5º capítulo, 6º capítulo de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Mateo 5, 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Mateo 5, 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección.
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. 38 Ahora, Tabernáculo Branham. Oh, ya sé, tenemos sanidades. ¡Qué maravilloso! Tenemos visiones. ¡Qué bien! Y tienen sueños espirituales, y a veces no son sueños espirituales. Y a veces intentamos ayudar a los pobres. Hacemos lo que podemos. Oh, está bien, pero no es de eso de lo que estamos hablando ahora. Estamos entrando en otra fase. Dejando la doctrina, oh, sí, tenemos la doctrina de Cristo, creemos que Él era el Hijo de Dios y que nació de una virgen. Creemos eso, todas estas cosas. Eso es simplemente maravilloso. Hebreos 6, 1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. 39 Pero dejando eso, progresemos a la perfección. ¡Ay, Dios mío! Ojalá tuviera la voz de un arcángel ahora, para que pudieran verlo. Ahora dice. Dejando toda la doctrina de Cristo, todos los teólogos y toda la teología que conocemos, todo sobre la deidad de Cristo, cómo fue Dios hecho carne, todas estas otras cosas, Pablo continúa explicándolo todo aquí, en solo unos minutos. Leámoslo un poco antes de llegar al tema. Poniendo de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ahora, creemos eso, y griega. La fe en Dios, creemos eso, y de la doctrina de los bautismos, cómo deben ser bautizados creemos eso, y de la imposición de manos, creemos en la imposición de manos, ¿verdad? Vean, todo eso. Claro, y de la resurrección de los muertos, Hebreos 6, 1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, Hebreos 6, 2 De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 40 Creemos que, fíjense, aquí se usa la palabra eterno. Es decir, para siempre. Cuando el juicio se refiere a Dios, es para siempre. Entonces, no puede haber más reconciliación después del juicio. Ahora pueden entender por qué Dios tuvo que tomar su propia, como diríamos, su propia medicina. Cuando condenó al hombre por pecar, la única manera de reconciliarlo fue tomando él mismo su lugar. Esa es la única manera de reconciliarlo, o de reconciliarnos, fue tomando nuestro lugar y haciéndose pecador. Dios, Jehová, se hizo pecador y dio su vida. Ahora, tú podrías dar tu vida, como pecador, para morir por la causa. Pablo dijo. Si entregara mi cuerpo para ser quemado en sacrificio, sigo siendo nada, porque no servirá de nada. Mira, cuando mueres, te vas. Mueres como pecador, estás perdido. Pero Dios descendió en carne y condenó al pecado en carne, haciéndose carne de pecado. Porque Él era el Dios eterno y resucitó su propio cuerpo. Así que Él es el que justifica. Romanos 8, 3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 1 Corintios 13, 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hebreos 6, 1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. 41 Ahora, todas estas cosas, avancemos a la perfección, dijo Pablo. Ahora observen. Del juicio eterno. Esto haremos, si Dios lo permite. Tercer versículo. Ahora, avancemos a la perfección. Jesús dijo. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y todos estamos condenados. No importa lo que hagamos, estamos condenados. Nacimos condenados. Tu mamá y tu papá nacieron condenados. Todos tus antepasados nacieron en pecado, formados en iniquidad. Entonces, ¿cómo vas a lograrlo? ¿Cómo vas a ser perfecto? Si nunca has hecho nada, nunca robaste, nunca mentiste, nunca hiciste nada en tu vida, sigues estando condenado. Fuiste condenado antes de respirar tu primer aliento, fuiste condenado. Así es, y fuiste juzgado por Dios antes de respirar tu primer aliento. Porque fuiste juzgado por el deseo sexual de tu padre y tu madre, quienes con su acto te trajeron a la tierra, y Dios lo condenó desde el principio. Estás condenado desde el principio. Y todas las demás personas en la tierra fueron condenadas contigo. Ahora, ¿dónde vas a encontrar la perfección? Salmo 51, 5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Salmo 58, 3. Se extraviaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron desde que nacieron, hablando mentira. Hebreos 6, 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hebreos 6, 3. Y esto haremos, si Dios lo permite. Observen. Pasemos un momento a Hebreos, capítulo 10. Escuchen con atención. Quiero leer un poco del capítulo 9, primero, el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por un tabernáculo más amplio y más perfecto, su propio tabernáculo, su carne, vean, el antiguo tabernáculo, se dieron cuenta de que el antiguo tabernáculo tenía un velo que ocultaba el arca donde habitaba Dios. ¿Cuántos lo saben? Claro. Bueno, ese antiguo tabernáculo artificial, las cortinas de pieles de cabra teñidas, etc., se hizo un tabernáculo para ocultar la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que solo un hombre podía entrar allí una vez al año? Ciertamente, ese era Aarón. Entrar una vez al año, y debía ser ungido. Oh, el requisito. Y debía tener fuego en la mano. Y si entraba sin él, moría en cuanto retiraba el velo. Caía muerto. Él debe entrar allí y encender estos candeleros, y rociar el propiciatorio que invocó la sangre de la muerte sustitutiva, para que Cristo viniera a cumplirlo. Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 43. Pero Dios entonces se convirtió en otro tipo de tabernáculo. ¿Y quién era ese tabernáculo? Jesús. Dios estaba dentro de Jesús, y estaba oculto, pero reconciliaba al mundo consigo mismo mediante sus expresiones. Cristo reveló a Dios. Dijo: no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. No hago nada en mí mismo sino lo que veo hacer al Padre. El Padre en mí, mostrándome estas visiones, y luego hago exactamente lo que el Padre me dijo que hiciera. ¿Lo entienden? Dios estaba dentro de un cuerpo humano, no detrás de pieles de cabra teñidas, sino que estaba vivo, activo. Dios tenía manos. Dios tenía pies. Dios tenía lengua. Dios tenía ojos. Y era Cristo. Allí estaba. Ahora se fue, y el Espíritu vino en él, para que mediante su muerte, perfeccionara a la Iglesia y la sometiera. Y entonces el mismo Espíritu que estaba en Cristo está en la Iglesia, haciendo las mismas cosas que Cristo hizo. Un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 44. Ahora escuchen esto. Pero Cristo, hecho sumo sacerdote de los bienes venideros, por un tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No fue hecho de manos. ¿Cómo nació? Nacimiento virginal. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, fue este cuerpo sacrificado, o santificado, sino por su propia sangre. Saben que la sangre proviene del sexo masculino. Y entonces alguien dijo: oh, Jesús era judío. No era judío. Oh, somos salvos por sangre judía. No, no lo somos. Si fuéramos salvos por sangre judía, aún estaríamos perdidos. Jesús no era judío, ni tampoco gentil. Él era Dios. Dios Padre, el Espíritu, el invisible. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre lo ha declarado. Él manifestó a Dios, lo que Dios era. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación.
Hebreos 9:12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 45 Ahora bien, se supone que su iglesia debe manifestar a Dios, mostrar quién es Dios. ¿Qué hacemos? Nos organizamos y decimos, no tengo nada que ver con ellos. Son metodistas, son presbiterianos. No quiero tener nada que ver con ellos. Soy bautista, soy pentecostal. Estás perdido con ese tipo de motivación. Cierto. ¿Quién puede presumir? ¿Quién puede decir algo? Miren la desgracia que han traído los presbiterianos. Miren la desgracia de los bautistas. Miren la desgracia de los católicos. Miren la desgracia de los pentecostales, los nazarenos, los peregrinos de santidad. Miren a los demás. Pero los reto a señalar con una mano, en desgracia, a eso. Amén. Señalen con un dedo, cuando Dios Todopoderoso dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco en morar. A él escuché. Ahí está. Ese es el perfecto. Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9:7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. 46 Ahora, sigamos leyendo. No por sangre de machos cabríos, becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Lo entienden? Eterna redención por nosotros. No para ser redimidos hoy y luego la semana que viene, cuando comience el avivamiento, ser redimidos de nuevo, y luego, reincidimos y seamos redimidos de nuevo. Eres redimido una vez, para siempre. Así es. No más redimir, redimir, redimir. Redención eterna. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado, tiempo pasado, ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué tembló? ¿Porque fue bautizado de cierta manera? ¿Porque tenía sangre en la mano? Porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así es como tenemos redención eterna. Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 5:24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hebreos 9:12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 47 Escuchen ahora. Porque si la sangre de toros y machos cabríos, y las cenizas de las novillas rocían a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Pasó de muerte a vida. ¿Qué te importa lo que piense el mundo? ¿Qué te importa lo que piense tu prójimo? Nuestra conciencia ha muerto y somos regenerados y nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, para servir al Dios verdadero y vivo. Ahí lo tienes. Hebreos 9:13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, Hebreos 9:14 Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 48 Ahora pasemos al 10º versículo, mejor dicho, al 10º capítulo, justo al otro lado de la página. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, con los sacrificios que ofrecían anualmente, perfeccionar a los que se acercan. Perfecto, está ahí, perfecto. Dejando ya los principios de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la perfección. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos es perfecto. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, todas las ordenanzas, los bautismos y todo lo demás que tenían, nunca pudo perfeccionar al adorador. Y, sin embargo, Dios exige perfección. Si te unes a la iglesia nazarena, nunca te hará perfecto. Si te unes a la iglesia bautista, pentecostal, sea lo que sea, nunca te hará perfecto. Ser un hombre bueno y leal nunca te hará perfecto. No puedes merecer nada. No hay nada en ti que merecer, estás perdido. Dices, bueno, cumplí la ley. Guardo el sábado.
Guardo esto, todas las ordenanzas de Dios. Hago esto. Pablo dijo. Dejemos todo eso ahora. Está bien, pero haremos esto. Bautizaremos a la gente, les impondremos las manos para su sanidad, etc. Mateo 5, 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 49. Podríamos analizarlo versículo por versículo, cada una de esas cosas. El bautismo, lo creemos. Hay una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Creemos que hay un bautismo. Creemos en la resurrección de los muertos. Absolutamente. Creemos que Jesús murió y resucitó. Lo creemos. La imposición de manos por los enfermos, eso es lo que dice. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Creemos eso. ¿Pero qué es eso? Pablo dijo. Todas son obras muertas. Es algo que se hace. Ahora, avancemos hacia la perfección. Vaya. Estamos entrando en el tabernáculo, no en el fundamento, sino en el tabernáculo mismo. Ese es el fundamento. La ley, la justicia, unirse a la iglesia, ser bautizado y la imposición de manos. Todas esas son órdenes de la iglesia, pero ahora, avancemos hacia la perfección. Y solo hay uno que es perfecto, Jesús. ¿Cómo entramos en él? ¿Por los metodistas? No. ¿Pentecostal? No. ¿Bautista? No. ¿Por cualquier iglesia? No. ¿Católico romano? No. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Efesios 4, 4. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4, 5. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cómo entramos en esto? Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que no andan conforme a las cosas de este mundo, la carne, sino conforme a las cosas del Espíritu, que no prestan atención a lo que el mundo dice, incluso si estás enfermo y el médico dice, vas a morir, no le prestas atención, no te preocupas en absoluto. Si te dicen, tienes que hacerte católico antes de ser salvo, o presbiteriano, o tienes que hacer esto, no le prestas atención. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, lo que ven, todo lo que ves con tus ojos es terrenal. Pero es lo que ves en tu espíritu, a través de la palabra. La palabra es el espejo de Dios que refleja lo que Él es y lo que tú eres. Aleluya. Dios mío. Te lo dice, este es el único libro del mundo que te dice de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. Muéstrame cualquier página de literatura, con toda la ciencia o cualquier otra cosa, cada buen libro que se haya escrito, nada puede decirte eso. Este es el espejo de Dios que muestra quién es Él y quién eres tú. Luego, en el medio, hay un linaje que muestra lo que puede ser si tomas la decisión. Ahí lo tienes, por un solo espíritu. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 51. Ahora, 1 Corintios 12. ¿Cómo entramos en ese cuerpo? ¿Dándonos la mano? No, Señor. ¿Uniéndonos a la iglesia? No, Señor. ¿Bautizándose al revés, al revés? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿En el nombre de Jesucristo? ¿En el nombre de la rosa de Sarón, del lirio de los valles, del lucero de la mañana? Lo que quieras. Eso no tiene nada que ver, solo es una respuesta de buena conciencia hacia Dios. Y aún así, nos quejamos, nos enojamos, discutimos, nos dividimos y creamos diferencias. Es cierto. Pero todas esas son obras muertas.
Vamos a la perfección. Eso es lo que yo hice. Un ministro te bautizó. Ya sea que te bautizara con la cara hacia adelante, hacia atrás, 3, 4 o una vez, o cómo lo hizo, eso no tiene nada que ver. Simplemente te bautizas en la comunión de esa iglesia de todos modos, demostrándole a esa iglesia que crees en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Imponer las manos para sanar a los enfermos es maravilloso. Pero es completamente natural, y ese cuerpo morirá de nuevo con la misma certeza con la que vives. Morirá de nuevo. Ahora dejemos todo eso de lado y avancemos hacia la perfección. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hebreos 6, 1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, ¿cómo llegamos a la perfección? Eso es lo que queremos saber. Cristo es perfeccionado. Dios cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, por su llaga fuimos sanados. Ese es el cuerpo al que queremos llegar. Ese es el cuerpo. ¿Por qué? Si estás en ese cuerpo, nunca verás el juicio, nunca probarás la muerte. Estás libre de toda muerte, juicio, pecado y todo lo demás, cuando estás en ese cuerpo. ¿Cómo entras en él, predicador? ¿Uniéndote a este tabernáculo? Todavía estás perdido. De todos modos, no podrías unirte. No tenemos ningún libro. ¿Cómo entramos en él? ¿Uniéndonos a alguna iglesia? No, Señor. ¿Cómo entras en él? Naces en él. 1 Corintios 12. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 53 Por el bautismo del Espíritu Santo, somos bautizados en ese cuerpo y somos libres del pecado. Dios ya no te ve, solo ve a Cristo. Y cuando estás en ese cuerpo, Dios no puede juzgarlo. Él ya lo ha juzgado. Tomó nuestro juicio y nos invitó a entrar. Y por fe, a través de la gracia, caminamos y aceptamos nuestro perdón. Y el Espíritu Santo nos trae a esta comunión con Él. Y ya no andamos según las cosas del mundo, sino que andamos en el Espíritu. Vivificada, la palabra vino a nosotros. Él murió en mi lugar. Soy vivificado. Aquí estoy, quien una vez estuvo muerto en pecado y delitos, he sido vivificado. Todos mis deseos son servirle. Todo mi amor es para Él. Todos mis caminos quieren ser en su nombre. Donde quiera que vaya, lo que sea que haga, lo glorifico. Si estoy cazando, pescando, jugando a la pelota, sea lo que sea que esté haciendo, debo ser Cristo en mí en una vida que haga que los hombres anhelen serlo. No chismosos, calumniadores ni quejándose de sus iglesias. ¿Lo entienden? Por un solo espíritu somos bautizados en ese cuerpo, y cuando vea la sangre, los pasaré por alto. Éxodo 12, 13 Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando yo hiera la tierra de Egipto. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 54 Escuchen. Leamos un poco más, por favor. Lo que nunca podría, perfeccionar al que se acerca. Porque, segundo versículo, capítulo 10 de otra manera no habrían cesado de ofrecerse. Si eso pudiera perfeccionar a la persona, y Dios exige perfección, si guardar las leyes y cumplir todos los mandamientos te hiciera perfecto, entonces no hay necesidad de nada más. Ya eres perfecto. Porque cuando eres perfecto, eres eterno. Porque Dios es el único eterno, y Dios es el único perfecto. Y la única manera de ser eterno es formar parte de Dios. Una vez purificado, no debería tener más conciencia de pecado. ¿Qué? El adorador, una vez purificado, no tener más conciencia, si escribes la traducción de eso, es deseo, el adorador, una vez purificado, no tiene más deseo de pecar. Si el adorador fue purificado una vez, ahora te acercas y dices,
Ay, aleluya, me salvé anoche, pero, bueno, bendito sea Dios, ella me hizo caer. Aleluya, algún día volveré a ser salvo. Pobre analfabeto sin formación. Así no es. Hebreos 10:1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:2 De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 55 El adorador, una vez purificado, ya no tiene conciencia de pecado. La Biblia dice, escuchen, mientras leemos un momento. Pero de esos sacrificios, como recordados contra el pecado anualmente. Ahora, para ahorrar tiempo, vamos a llegar al versículo 8, donde quiero llegar. Arriba, cuando dijo, sacrificio, ofrendas y holocaustos, porque no quisiste pecar, ni te complace. Los cuales se ofrecen por la ley. Versículo 9. Entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, la ley, para establecer lo segundo. Ojalá tuviéramos tiempo para detenernos en eso. Mientras seas presbiteriano, pentecostal, bautista o metodista, él nunca podrá hacer nada contigo. Tiene que quitar todo eso primero. Para poder establecer lo segundo. Mientras digas, bueno, soy metodista. No tengo nada en contra de los metodistas, ni de los bautistas, ni de los pentecostales. Pero, hermano, eso no lo dice todo. Tienes que avanzar hacia la perfección, es decir, hacia Cristo. Hebreos 10:3 Pero en estos sacrificios se hace memoria de los pecados cada año. Hebreos 10:9 Entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo segundo. Hebreos 10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 56 Observen esto un momento. Por el cual, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Leamos un poco más. Y retengan esto, que se impregne de ello mientras leemos, una vez para siempre. Y todo sacerdote, de pie, ministrando diariamente la ofrenda, muchas veces el mismo sacrificio, que nunca puede quitar el pecado. Pero este hombre, ¿listos? Ya tienen su chaleco abierto, para que no se deslice, llegue directo al corazón. Pero este hombre, ¿qué hombre? No es el Papa de Roma, ni el obispo de la Iglesia Metodista, ni ninguna otra iglesia. Pero este hombre, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por el pecado para siempre, se sentó a la diestra de Dios. De ahora en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Observen. Aquí viene. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado, hasta el próximo avivamiento. ¿Qué decía? Él ha perfeccionado para siempre a los santificados. ¿Lo entiendes? Avancemos hacia la perfección. Hebreos 6:1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Hebreos 10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:11 Y ciertamente todo sacerdote está cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos 10:12 Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:13 De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10:14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 57 Ahora, ustedes, los que creen en la santidad, dicen, sí, creemos en la santidad. Aleluya. Creemos en la santificación. Pero están tomando lo suyo. Simplemente dejan esto y aquello. Saben que no deben hacerlo. A menos que Cristo les haya abierto la puerta y les haya abierto el corazón, y se conviertan en un lugar donde el pecado y el deseo están muertos. Todo desaparece. Entonces, Él les quita su justicia propia para que Él se establezca en ustedes. Y es Cristo, el Hijo de Dios en ustedes, la esperanza de gloria. Avancemos hacia la perfección. ¿Cómo podemos ser perfectos? Por la muerte de Cristo. No por unirnos a la iglesia, ni por nuestras buenas obras, ni por lo que hacemos, todo está bien, ni por haber sido bautizados de esta o aquella manera, ni por haber sido sanados por la imposición de manos, ni por ninguna de estas otras cosas. Creemos en la muerte, sepultura y resurrección.
Colosenses 1, 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. 58. Pablo dijo: podría hablar en lenguas como los hombres y los ángeles, es decir, tanto las que se entienden como las que no se entienden, que deben ser interpretadas, pero nada soy. Aunque tenga el don de conocimiento y entienda toda la sabiduría de Dios, para explicar la Biblia desde, unirlas, no soy nada. Entonces, no sirve de mucho ir a la escuela, ¿verdad? Aprender la Biblia. Aunque tenga fe en que puedo mover montañas, las campañas de sanidad no significan mucho entonces, ¿verdad? No soy nada, aunque entregue mi cuerpo para ser quemado como sacrificio. Oh, dicen, ese hombre es religioso. Pero él no es nada, dijo Pablo, nunca llegará a ser nada. Porque donde hay lenguas, cesarán. Donde hay profecías, fracasará. Donde hay todas estas otras cosas, fracasarán. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿Ves eso de perfecto? ¿Qué es perfecto? Amor. ¿Qué es amor? Dios. Dejemos a un lado todas estas pequeñas obras y ordenanzas muertas, y avancemos hacia la perfección. Somos perfeccionados por medio de Cristo. ¿Cómo llegamos a ella? Por el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué sucede? Has pasado de muerte a vida. Bueno, ¿me tiemblo? ¿Salto? No tienes que hacer nada. Ya lo has hecho. Dios te trajo de muerte a vida, y estás vivo. Entonces los frutos de tu vida lo demuestran. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13, 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 1 Corintios 13, 10. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muchos de ustedes, metodistas y nazarenos, gritaron con todas sus fuerzas, robaron maíz de la huerta de otro. Así es, hagan todo lo posible. Muchos de ustedes, pentecostales, hablaron en lenguas como si derramaran guisantes sobre una piel de vaca, claro, salieron corriendo con la esposa de otro, hicieron todo tipo de cosas. No es eso, hermano. No intentes tener ninguna sensación ni nada que sustituya al Espíritu Santo. Cuando llega el nuevo nacimiento, eres cambiado. No tienes que hacer nada para demostrarlo, tu vida lo demuestra. Al caminar, tu amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, paciencia. Eso es lo que eres. Y todo el mundo ve el reflejo de Jesucristo en ti. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5, 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 60. Ahora bien, hablar en lenguas, gritar, son atributos propios de este tipo de vida. Puedes imitar esos atributos y nunca vivir esa vida. Lo vemos. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Claro que sí. Lo ven a su alrededor. Así que no hay nada que digan que sea evidencia del Espíritu Santo, a menos que sea su vida la que viven. Ahora bien, si quieren hablar en lenguas, está perfectamente bien si viven la vida que lo respalde. Así es. Y si quieren gritar, bien, está bien. Yo también grito, me pongo tan feliz a veces que apenas puedo ponerme un par de zapatos. Me gusta saltar de ellos. Y eso es maravilloso. Lo creo. Y he visto visiones, y enfermos sanados, muertos resucitados. Cuando están ahí tendidos y los médicos se van y dicen, ya no están, permanecen allí un par de horas. Y el Espíritu Santo descendió y mostró una visión, bajó y levantó a esa persona. He visto a sordos, mudos, ciegos y lisiados caminar. Eso no, son solo atributos. Hermano, hace mucho tiempo, antes de que el mundo existiera, tuviera fundamento. Dios, mediante su gracia eterna, miró hacia abajo y, por conocimiento previo, nos vio a ti y a mí. Sabía en qué era viviríamos, sabía lo que seríamos.
Por lo tanto, por elección, nos eligió antes de la fundación del mundo para estar con Él sin mancha. Ahora bien, si nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en Él sin mancha, y nacimos manchados y nada puede limpiarnos, ¿cómo vamos a estar sin mancha? Envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no tenga fin de vida, sino que tenga vida eterna. No perezca jamás, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando entramos en Él, por fe, por gracia somos salvos, por el Espíritu Santo que nos llama. Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 1:4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, Efesios 2:8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 2 Pedro 3:14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. 62 Antes de que hubiera un cuerpo en esta tierra, sus cuerpos yacían aquí. Está hecho de calcio, potasa, humedad, luz cósmica, petróleos, etc. 16 elementos. Y el Espíritu Santo comenzó a mecerse sobre la tierra, cortejando. Y al hacerlo, de repente, brotó una pequeña flor de Pascua. Luego, brotó hierba y pájaros, y después de un tiempo, nació un hombre. Ahora bien, Él nunca creó a una mujer del polvo de la tierra. Ella ya es un hombre desde el principio. El hombre y la mujer son uno. Así que tomó una costilla del costado de Adán e hizo a una mujer, su ayuda idónea, y entonces entró el pecado. Génesis 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2:20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:21 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Génesis 2:22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 63 Luego, después de que entró el pecado, Dios no será derrotado pase lo que pase. Nunca será derrotado. Entonces las mujeres comenzaron a traer hombres a la tierra. Y Dios, por gracia eterna, vio quién sería salvo y te llamó. Nadie puede venir a mí, si mi Padre no lo llama primero. No el que quiere ni el que corre, sino Dios que tiene misericordia. Dices, bueno, busqué a Dios. Busqué a Dios. Jamás. Dios te buscó. Así fue al principio. No fue Adán diciendo, oh Padre, Padre, he pecado. ¿Dónde estás? Fue el Padre diciendo, oh Adán, Adán, ¿dónde estás? Esa es la naturaleza del hombre. Esa es la esencia del hombre. De eso está hecho. Y nadie puede venir a mí, si el Padre no lo atrae. Y todo lo que el Padre me da, aleluya. A todo el que venga, le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Qué bendita promesa de un Dios celestial. ¿A dónde llegamos esta noche? Donde Él juró por sí mismo, no hay nadie mayor. Haces un juramento por alguien mayor que tú. No hay nadie mayor, así que Dios se juró a sí mismo. Estamos profundizando en ello. Cómo lo hizo y cuándo lo hizo, y se juró a sí mismo que nos resucitaría y nos haría su herencia. Génesis 3:9 Y Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Romanos 9:16 Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hebreos 6:13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. 64 Oh, cuán perfectos y sólidos podemos permanecer esta mañana. Al mirar a la muerte de frente, podrías decir como Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tienes. ¿Por qué? Oh, hiciste esto y aquello. Lo sé, pero estoy cubierto por su sangre. Aleluya. Por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ustedes, metodistas, bautistas, presbiterianos, lo que sean, fuimos bautizados en un solo cuerpo.
Y tenemos comunión y somos ciudadanos del reino de Dios, profesando que no somos de este mundo. Mi hijita vino el otro día y me dijo: papá, esta hijita hizo esto y aquello, y ellos hicieron esto y aquello, y fuimos a la casa e hicimos esto y aquello. Dijo: ¿por qué no hacemos eso? Dije: cariño, no somos de ese mundo. Viven en un mundo aparte. Dije: ¿acaso no andamos todos por el mismo camino? Dije: del mundo, cariño. No somos de esa gente. 1 Corintios 12, 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 15, 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57 Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: salid de ellos, apartaos, dice Dios. Tú no eres de esa clase. Y cuando esa nueva naturaleza entra en ti, no tienes que ser arrancado, no quieres volver como la mujer de Lot. Simplemente naces de ella. Estás en otra dimensión. Y eso te parece ruin. Y esta, la gran y fabulosa América en la que vivimos, se ha convertido en un caos. Todo es lujuria y mujeres. Y las mujeres, su forma de vestir, los hombres, su forma de actuar y las cosas que hacen, y luego se llaman cristianos. Por ejemplo, Elvis Presley, ve y únete a la iglesia pentecostal ahora, claro que ahí es donde, Judas recibió 30 monedas de plata. Elvis recibió una flota de Cadillacs y unos cuantos millones de dólares por vender su primogenitura. Arthur Godfrey. Mira eso. 2 Corintios 6, 17 Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, 66.000 en Jimmy Osborne, en Louisville, con ese viejo boogie boogie, rock and roll, tonterías y porquería. Y el domingo por la mañana, tomen la Biblia, suban a la plataforma y prediquen. ¡Qué vergüenza! Con razón la Biblia decía: toda mesa está llena de vómito. Vivimos en tiempos terribles. Y la gente dice: oh, son muy religiosos. Guay. ¿No saben que el diablo es religioso? ¿No saben que Caín era tan religioso como Abel? Pero no tuvo la revelación. Eso es todo. No tuvo la revelación. Sí, todos vamos a la iglesia, pero hay algunos que tienen vida, esos son los que recibieron la revelación de Jesucristo en su corazón. No por temblar, saltar, no por unirse a la iglesia, sino por la revelación. Dios lo ha revelado. Miren lo que dijo: ¿quién dice el hombre que soy yo, el hijo del hombre? Algunos decían: eres un profeta. Otros decían: eres Elías. Y otros, dijeron: ¿y ustedes quién dicen? Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso no salió de sus labios. Dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo reveló. Nunca lo aprendiste en ninguna ética bíblica ni en ningún seminario teológico. Bienaventurados sois, porque carne y sangre no os lo reveló, sino mi Padre Celestial. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Isaías 28, 8 Porque todas las mesas están llenas de vómito y de suciedad, hasta no haber lugar limpio. Mateo 16, 13 Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14 Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 15 Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16, 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 17 Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8, 27 Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8, 28 Ellos respondieron: Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8, 29 Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Lucas 9, 18 Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo?
Lucas 9:19. Ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9:20. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. 67. Si eres cristiano esta mañana porque perteneces a la iglesia, estás perdido. Si eres cristiano porque has pasado de muerte a vida, estás libre del juicio, en Cristo. Te estás perfeccionando constantemente. Dios no puede ver nada, dices. ¿Cometeré algún error alguna vez? Claro, pero no lo haces voluntariamente. En unos minutos, abordaremos eso. Porque el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Abordaremos eso esta noche porque ya es un poco tarde. Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Leamos un par de versículos más para que podamos profundizar un poco más. Bien, ¿por dónde empezamos esta noche? El cuarto versículo, escuchen esto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y hechos, y han sido, y han gustado del poder, los dones celestiales, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y gustaron de la buena palabra de Dios y del poder del siglo venidero, si recaen, se renueven, para arrepentimiento. Vean, y lo llevamos a Hebreos 10, y viceversa, para mostrar de qué se trata. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Hebreos 6:5. Y habéis gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, Hebreos 6:6. Y si recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 69. Amigos, avancemos hacia la perfección. Hoy no tenemos excusa. No tenemos excusa alguna. El Dios del cielo ha aparecido en estos últimos días y está haciendo las mismas cosas que hizo entonces, cuando estuvo aquí antes, cuando estuvo en la tierra. Él ha demostrado. Al estudiar esta Biblia, y ustedes, clase, saben esto. Hemos tomado milagro tras milagro, señal tras señal, prodigio tras prodigio, lo que Él hizo con los niños en el desierto, las cosas y señales que Él hizo. Lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, manifestado en carne, y las mismas cosas están sucediendo hoy, aquí mismo entre nosotros. Aquí está la palabra para vindicarlo. Aquí está lo que dice que es correcto, para corregirlo. Aquí está el Espíritu de Dios para hacer lo mismo, así que no tenemos excusa. Oremos. 70. Padre Celestial, viendo que estamos rodeados por tan gran nube de testigos, permítenos dejar a un lado toda palabra, todo lo malo, toda palabra mal hablada, todo pensamiento, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Oh, bendito sea su incomparable y santísimo nombre. Que vino a la tierra para redimir a los hombres caídos y traerlos de vuelta a la comunión del Señor Dios. Y te damos gracias por esto. Y ahora, por su gracia, nosotros nunca lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 71. Y, Dios mío, si hay algunos aquí presentes esta mañana, quizás quienes han pospuesto esto por años y años, pero constantemente sienten un pequeño llamado en el corazón. Quizás se unieron a la iglesia pensando: bueno, todo estará bien. Padre, seguramente las escrituras lo han explicado esta mañana. Que no puedes esconderte detrás de una iglesia y ser justo. Tampoco puedes ser bueno, no mentir, robar ni hacer nada malo, y aún así ser justo. Solo tenemos una justicia, no la nuestra, sino la suya. Él ha perfeccionado nuestra salvación. Por lo tanto, estando en Él, Dios no ve nuestros errores.
Cuando hacemos algo malo, hay un espíritu en nosotros que grita, oh Padre, perdóname. Entonces Dios no lo ve. Y somos traídos a la comunión y gracia con Él. Concédelo, Señor, mientras concluimos este servicio, en el nombre de Cristo. Amén. 72. Solo por un momento, me gustaría preguntarte, hagas lo que hagas, estás perdido. Escucha esto. Hace tiempo, quizás lo haya contado antes. Tengo una pequeña experiencia. Estaba en Toledo, Ohio. Estaba en un avivamiento y tenía una reunión allí, con tanta gente. Sabían que el hotel estaba en marcha, así que me llevaron al campo. Me alojaba allí, en un pequeño motel. Habíamos estado comiendo en un pequeño restaurante Dunkart. Era un lugar maravilloso. Las señoritas allí tenían un aspecto tan cristiano y santo como podían ser, limpias y muy agradables. El domingo, me dio hambre. Había estado ayunando un poco y quería cruzar la calle y pedir un pequeño camino allí, en una esquina cerca de, un lugar común, americano, para comer. El pequeño, tenía un pequeño lugar, una cafetería, abierto toda la noche. Cuando entré allí ese domingo, sobre las 2 de la tarde, antes de ir a predicar esa tarde, 73 estaba tan absorto que no sabía qué hacer. Entré y lo primero que vi fue a una joven de unos 16 o 18 años, la querida de papá, la querida de mamá, parada allí atrás con un chico, con las manos en las caderas. Un grupo de adolescentes sentados en el mostrador. Oí una máquina tragamonedas. Miré hacia un lado y había un policía parado allí con su brazo alrededor de una mujer, por aquí, por la cintura, y jugando en una máquina tragamonedas. Ahora, ustedes, los buqueyes, saben que el juego y las máquinas tragamonedas son ilegales en Ohio. Y saben que eso es ilegal. Y aquí estaba la ley, jugando en una máquina tragamonedas. Y un hombre de mi edad, probablemente casado, un grupo de niños, tal vez un abuelo. Un policía, un patrullaje de carreteras, jugando en una máquina tragamonedas. Allí estaba esa joven, ¿qué hace una adolescente? ¿Qué hace esto? 74. Me quedé allí parado, nadie me vio entrar, estaban demasiado ocupados, la mitad borrachos. Así que observé. Oí a alguien decir, ¿crees que la lluvia dañará el ruibarbo? Miré a mi alrededor, y allí estaba sentada una señora, una anciana de 65, 70, casi. Y la pobre señora, no culpo a nadie por lucir lo mejor posible, pero cuando se arregló, se tiñó el pelo de azul, de un azul intenso, y se lo cortó por encima, de un azul intenso. Tenía una manicura muy gruesa, o lo que llaman la sustancia que se aplica en la cara, y tenía grandes granos. Y llevaba unos pantalones cortos diminutos y la pobre anciana estaba tan arrugada que la grasa, le colgaba así sobre las piernas. Y estaba borracha. Estaba sentada allí con un anciano, en verano, con uno de esos viejos abrigos militares grises, o verde oliva. Le colgaba así, y una gran bufanda alrededor del cuello. Estaban borrachos los dos y estaban con esta pobre anciana. 75. Me quedé allí parado, mirando a mi alrededor, y dije, Dios, ¿cómo puedes soportarlo? ¿Cómo puedes ver algo así? Cuando me hace pensar eso, a mí, un pecador salvo por gracia, ¿cómo puedes verlo? Parece que lo vas a reventar. ¿Tendrán que crecer mis pequeñas Rebeca y Sara bajo esa influencia? ¿Tendrán que enfrentarse mis dos hijas a un mundo tan popular y conocido como el de hoy, donde la gente actúa así? Dios, ¿cómo puedo? ¿Qué puedo hacer? Claro, es su gracia. Si fueron ordenadas a la vida eterna, la recibirán. Si no, no. No lo sé. Eso depende de Dios. Yo haré mi parte, pensé. ¿Cómo puedes soportarlo, Dios? Pareces tan santo que simplemente borrarías esa cosa de la faz de la tierra. Dije, mira a esa pobre abuela sentada ahí. Mira a esa jovencita allá atrás. Y aquí hay una mujer parada, de unos 25 años. Y ese policía abrazándola por la cintura, jugando a las tragamonedas. Y ahí está la ley, la nación ha desaparecido. Ahí está la maternidad. Ahí está el anciano desaparecido, y ahí está una jovencita sentada allá atrás, y ella ha desaparecido. Mira a los chicos, cuando deberían estar en la iglesia o en algún otro lugar. Y pensé, oh, Dios, ¿qué puedo hacer? Y aquí estoy en esta ciudad llorando con todo mi corazón, y ellos lo ignoran y actúan como si, pensé, bueno, Dios. Entonces pensé, si no los he llamado, ¿cómo pueden venir? Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Pensé, bueno, si el presidente viniera a la ciudad en lugar del avivamiento, todos vendrían. Claro, eso es mundano. Entonces pensé, bueno, Dios, ¿por qué no? Ven y envía a Jesús y acabemos con esto de una vez.
¿Por qué no vas y terminas con todo de una vez, y lo dejas ir? Salmo 115, 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Salmo 115, 6. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Jeremías 5, 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin entendimiento. Que tienen ojos, y no ven, que tienen oídos, y no oyen. Ezequiel 12, 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Tienen ojos para ver, y no ven. Tienen oídos para oír, y no oyen. Porque son casa rebelde. Marcos 8, 18. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Romanos 11, 8. Como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, 77. Entonces empecé a ver algo moviéndose frente a mí. Parecía un pequeño remolino girando así. Seguí observándolo, y vi un mundo girando y girando. Y lo observé, y donde estaba rociando algo. Y miré, y era un chorro de sangre roja, carmesí. A través, alrededor del mundo. Como un remolino girando, como un cometa, y tenía un remolino así. Y miré este remolino, y justo encima de él, vi a Jesús en la visión. Él miraba hacia abajo. Y me vi a mí mismo de pie aquí en la tierra, haciendo lo que no debía hacer. Y cada vez que pecaba, Dios me habría matado, porque el día que comas de él, el día que mueras. Y la santidad y la justicia de Dios exigen, y tendrías que morir. Y luego miré allí, y seguía frotándome los ojos, dije, no soy, nunca dormí. Es una visión. Estoy seguro de que es una visión. Génesis 2, 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 78. Seguí observando, de pie tras la puerta, vi cómo mis propios pecados salían a la luz. Y cada vez que empezaban a golpear el trono, su sangre actuaba como un parachoques. Lo atrapaba y lo veía temblar, y la sangre le corría por el rostro. Lo vi levantar las manos y decir, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Me vi hacer algo diferente. Lo sacudió de nuevo, un golpe. Dios me habría matado en ese momento, pero su sangre me atrapaba. Contenía mis pecados. Pensé, oh, Dios, ¿lo hice yo? Seguro que no fui yo. Pero lo fue. Entonces caminé así, como si recorriera esa habitación, y me acerqué a él. Vi un libro allí. Tenía mi nombre escrito, y todo tipo de letras negras escritas sobre él. Dije, Señor, lamento haber hecho esto. ¿Acaso mis pecados te llevaron a hacer eso? ¿Acaso derramé tu sangre por el mundo? ¿Te hice esto, Señor? Lamento mucho haberlo hecho. Y él me extendió la mano. Dije, ¿me perdonarás? No fue mi intención. Por tu gracia, intentaré ser mejor chico si tan solo me ayudas. 79. Tomó su mano y se palmeó el costado, tomó su dedo y escribió perdonado en mi libro, lo arrojó detrás de él, el mar del olvido, lo observé un rato. Y dijo, ahora, te perdono, pero quieres condenarla. Dijo, estás perdonado, pero ¿y ella? Quieres destruirla. No querías que viviera. Pensé, oh, Dios, perdóname. No quise pensar eso. No quería hacerlo. Yo no quería hacerlo. Estás perdonado, te sientes bien. Pero ¿y ella? Ella también lo necesita. Lo necesita. Oh, pensé, Dios, ¿cómo supe a quién has llamado y a quién no? Es mi deber hablar con todos. Hebreos 10, 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. 80. Entonces, cuando la visión me abandonó, me acerqué a ella. Le pregunté, ¿cómo está, señora? Y los dos hombres habían ido al baño. Ella estaba allí sentada, hipando, riendo. La botella de whisky estaba en la mesa, o cerveza, o alcohol, allí donde habían estado bebiendo. Me acerqué y le pregunté, ¿cómo está? Ella dijo, hola. Le pregunté, ¿puedo sentarme? Me respondió, tengo compañía. Le dije, no lo decía en serio, hermana. Me miró cuando la llamé hermana. Me preguntó, ¿qué desea? Le pregunté, ¿puedo sentarme un momento? Me respondió, sírvase. Me senté. Le conté lo que había sucedido. Me preguntó, ¿cómo se llama? Le dije, Branham. Me preguntó, ¿es usted el hombre que está aquí abajo en este estadio? Le dije, sí, señora. Dijo, he querido ir allá. Dijo, señor Branham, me crié en una familia cristiana. Dijo, tengo dos hijas jóvenes que son cristianas. Pero sucedieron ciertas cosas, y se equivocó de camino, o empezó mal. Dije,
Pero, hermana, no me importa, la sangre todavía la rodea. Este mundo está cubierto de sangre. Si no fuera así, Dios nos mataría a todos. Cuando esa sangre se haya movido, estén atentos al juicio. Pero ahora, si mueren sin esa sangre, van más allá de ese lugar, entonces no hay nada que pueda hacer por ustedes. Hoy la sangre actúa en su lugar. Dije, señora, claro, la sangre todavía la cubre. Mientras tenga aliento en su cuerpo, la sangre la cubre. Pero algún día, cuando el aliento salga de aquí, el alma salga, irá más allá de esa sangre, y no habrá más que juicio. Mientras tenga la oportunidad de ser perdonada, y la tomé de la mano, mientras lloraba, y le dije, señor Branham, estoy bebiendo. Dije, eso no duele. Alguien me ha advertido que venga a decírselo. Dije, Dios, antes de la fundación del mundo, te llamó, hermana. Y estás haciendo mal, y solo lo estás empeorando. Ella dijo, ¿crees que él me aceptaría? Le dije, por supuesto que sí. Y allí, de rodillas, nos pusimos en medio de ese piso y tuvimos una reunión de oración a la antigua. Y ese policía se quitó el sombrero y se arrodilló. Allí tuvimos una reunión de oración, en ese lugar. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios, dejando a un lado estas obras muertas, avancemos hacia la perfección. Entremos en ese reino donde pertenezco a la iglesia. Y pertenezco a eso. Todo terminó. Y avancemos hacia la perfección. Efesios 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, Hebreos 6:1 por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. 82 Mi amigo pecador, si hoy estás sin la sangre, sin salvación, sin gracia, la sangre de Jesucristo te sostiene. Dices, bueno, me las arreglé todo este tiempo. Pero un día irás a un lugar donde ya no te quedará nada. Oremos ahora, inclinando la cabeza. ¿Hay alguien aquí que quiera decir, Dios, ten misericordia de mí? Reconozco que he obrado mal. Quizás te uniste a la iglesia. Está bien. Pero si no has recibido la gracia de Cristo, podrías levantar la mano y decir, ora por mí, hermano Branham. Que Dios te bendiga, Señor. Que Dios te bendiga, señora. Así es. Que Dios te bendiga, Señor, allá atrás. Que Dios te bendiga, y a ti también. Allá atrás, sí, que Dios te bendiga. Levanta la mano. Así es. Simplemente levanta la mano y di, Dios, ten misericordia de mí. Dices, pertenezco a la iglesia, hermano Branham. Sí, he intentado ser bueno. Pero no sé, parece que no puedo. Ay, pobre peregrino, pobre amigo decrépito, en realidad nunca has tenido la visión. Dices, hermano Branham, grité. He hablado en lenguas. He hecho todo esto. Puede que sea cierto también. Está bien, no hay nada que objetar. Pero mi querido amigo perdido, hablar en lenguas, o estrechar la mano, o ser bautizado, está bien, pero conocerlo a él es conocer a una persona. Conocerlo a él es vida. Dices, conozco la Biblia muy bien. Bueno, conocer la Biblia no es vida. Conocerlo a él, el pronombre personal, conocerlo a él, Cristo. Que sepas que él te ha perdonado. ¿Podrías levantar la mano de nuevo? ¿Alguien más? Que Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga aquí, hermano. Dios lo bendiga allá atrás, joven. Dios lo bendiga aquí, hermana. Dios lo bendiga allá atrás, allá. Así es, conocerlo es vida. Hermano Branham, recuérdeme. Ahora, aquí mismo en mi asiento, voy a aceptar a Cristo. Di, ven a mi corazón, Señor Jesús, y dame esa paz, esa dulzura. Ve a la iglesia, toca la música con todas tus fuerzas, baila, corre por el pasillo, regresa a casa cansado y dando vueltas en la cama. Eso no es Cristo. Vas a la iglesia, te sientas a escuchar un sermón sobre cómo se pintará el puente, o algo parecido, y nunca escuchas la palabra. La palabra da vida. Es la semilla. ¿No quieres paz? ¿Te preocupa morir? Si hoy tuvieras un infarto, ¿te preocuparía? ¿O te alegrarías al decir, estaré con el Señor Jesús al final de este camino? ¿Lo conoces? Si no, levanta la mano. Vamos a pedir oración por ti. Sí, hermano, tú también. Muy bien, en tu corazón ahora. Tal como soy, sin una sola súplica, pero que tu sangre fue derramada, ¿por quién? Por mí, porque tu promesa creeré, oh Cordero de Dios, vengo. Vengo. Tiernamente, misericordiosamente, tal como, simplemente camina derecho a Él por fe. Cree que Él está parado allí mismo a tu lado.
Él está, himno para librar mi alma, ¿de cuánto ahora? De un temperamento, malicia, a él cuya sangre puede limpiar cada mancha, oh Cordero, por fe caminaré a la cruz esta mañana, dejo mis cargas vengo. Dios te bendiga allí atrás, eso es todo. El hermano Branham tararea el himno. No seas indiferente ahora. Cálidamente, dulcemente, camina derecho a la cruz. En el Antiguo Testamento, trajeron un cordero. Sabían que habían pecado. Lo sabían por los mandamientos. Tú lo sabes ahora, porque Dios te habló al corazón. Revisaron los mandamientos. No cometerás adulterio. No harás esto y aquello. Y tomaron un cordero, fueron y pusieron sus manos sobre él, el sacerdote lo degolló. El pequeño pataleaba, sangraba, balaba y moría. Tenía las manos cubiertas de sangre. El cordero murió en su lugar, pero salió con el mismo deseo de volver a hacerlo. Pero en este lugar, venimos por fe mediante la gracia. Dios nos llamó. Ponemos nuestras manos sobre la cabeza del Cordero de Dios. Oímos ese martillo que golpea. Oímos esa voz. Tengo sed, dame de beber. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Mira, por fe, sentimos su muerte allí en nuestro lugar. En lo más profundo de nuestro corazón, una paz profunda y profunda nos invade cuando una voz dice, estás perdonado, vete y no peques más. ¿Cómo, entonces, por gracia, nos alejamos no con el mismo deseo, sino con el deseo de no pecar más ni hacer nada malo? La paz que sobrepasa a todo entendimiento ha entrado en nuestro corazón. Que la recibas ahora mientras oramos, todos juntos. Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Lucas 23, 34. Entonces Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos, echando suertes. Juan 8, 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le respondió, ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre Celestial, vienen por fe, por gracia. Hay como una docena de manos levantadas. Son los frutos del mensaje. Vienen a ti. Creen. Yo también creo en ellos, Señor. Creo que, de verdad, el Espíritu Santo les habló. Y por fe, ahora suben por la escalera de Jacob, hasta el pie de la cruz, dejando allí todos sus pecados y diciendo, Señor, es demasiado para mí. Ya no puedo soportarlo más. ¿Me quitarás la carga de pecado y el deseo de hacerlo? Permíteme, por fe, recibirte hoy como mi Salvador personal. Y de ahora en adelante, te seguiré cada milla del camino, hasta el final. Vislumbro lo que significa avanzar hacia la perfección, no ir a la iglesia ni a las raíces de obras muertas como bautismos, etc. Pero quiero seguir adelante hasta que ya no pueda más, y Cristo pueda vivir en mí. 87. Oh Jesús, concede esto a cada alma penitente esta mañana. Todo aquel que alzó la mano recibirá la vida eterna porque la prometiste. Hicieron una aceptación pública. Alzaron la mano. Rompieron todas las leyes de la gravedad. Hicieron que la ciencia se avergonzara de sí misma, porque la ciencia dice que los brazos deben colgar. Cualquier cosa probaría eso en la ciencia. Que deben permanecer apegados a la tierra, porque la gravedad los mantiene abajo. Pero había un espíritu en ellos que tomó una decisión, y desafiaron las leyes de la gravedad y alzaron la mano. Tú lo viste, Señor. Pones su nombre en el libro. Perdonado. El viejo libro ha vuelto al mar del olvido, para nunca más ser recordado. Que avancen hoy, como cristianos amorosos y dulces, para servirte. Y tal vez a muchos que no alzaron la mano, concédeles también. Que los santos se acerquen un poco más, Señor, porque estamos un día más cerca de casa que ayer. Sé tú con nosotros, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén.